Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Paula Ramírez. Le agradezco mucho a Verónica por haberme convocado para ser parte de este curso. Muy interesante, por cierto. Me ha gustado mucho todos los temas que han tratado y en las clases en las que puedo participar. Ahora, brevemente les voy a contar lo que fue mi experiencia en la formulación del Plan Estratégico La Plata 2030 y lo que fue en el marco de este plan, el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ahora entonces voy a compartir con ustedes la presentación. A ver si ahí está. Bueno, entonces vamos a pasar concretamente al contenido de esta charla. Va a ser algo corto de 20 minutos. Voy a tomar el tiempo. Voy a darla en cuatro ejes. Uno, una breve descripción de las características de la ciudad de La Plata. Dos, un recuento de lo que es el plan estratégico, también lo que fue esa experiencia. Y finalmente, la dimensión ambiental dentro de este plan estratégico y finalmente lo que es el plan maestro de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad. Es importante aclarar que este trabajo lo desarrollé entre el año 2016 y el año 2017, fundamentalmente. Sobre todo para que se tengan en cuenta que no es algo vigente y que estos avances fueron hasta ese momento. Por eso en todas las diapositivas van a encontrar que la versión es hasta noviembre del 2017. Y acá un poco como los ODS a los cuales podría hacer referencia todo este tema. Bien, lo primero que quiero contarles es, por ahí muchas y muchos de ustedes han escuchado la ciudad de La Plata. Les cuento que es la capital de la provincia de Buenos Aires, está muy cerca de Capital, pero fue creada desde el comienzo, se ideó desde el comienzo, se planificó desde el comienzo. O sea, primero se hizo el plano de la ciudad y luego se empezó a construir porque se pensó como capital de la provincia. Con lo cual, entonces, es una ciudad reconocida, es emblema a nivel mundial, por ser una ciudad sustentable, por ser una ciudad de lo que se llamaba el higienismo en esa época. Pero también, entonces, ustedes van a encontrar que la ciudad de La Plata, la imagen que se tiene es este cuadrado. Y es un cuadrado que tiene una plaza cada 6 cuadras, que tiene unas diagonales, o sea, tiene una distribución muy particular, unas zonas verdes muy lindas y o sea, mucha calidad de vida, digamos. Pero es importante que tengan este cuadrado en la cabeza porque van a ver que el partido de La Plata, el municipio como tal, es mucho más que este cuadrado. Y fue algo muy interesante que también lo pudimos visualizar mucho en el trabajo del plan estratégico. Actualmente, digamos, en la última actualización de la proyección que se hace del censo de población, tenemos que es alrededor de 760,000 habitantes, pero sí es importante a la hora de pensar a la ciudad de La Plata, es como una región. ¿Por qué? Porque pasando la calle, o sea, justo frente a la calle 122, tenemos otras dos ciudades, que es la ciudad de Berisso y la ciudad de Ensenada. Entonces, realmente el proceso de planificación yo lo tengo que pensar generalmente de forma regional, porque conformamos el aglomerado que se llama el Gran La Plata. Es un partido con una superficie enorme y bueno, como les decía, fue fundado desde la planificación en el año 1882. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al segundo punto, que es el plan estratégico. El plan estratégico surge desde una voluntad política por parte del intendente en ese momento, que era el intendente Garro, que actualmente sigue, y yo fui convocada para ser la coordinadora de la dimensión ambiental dentro de lo que era este plan estratégico. Como verán, es un plan estratégico que trasciende a lo que es el plan de ordenamiento urbano, y esto es importante considerarlo porque generalmente la planificación la hacen solamente los arquitectos y solamente se piensa como un código de zonificación. Y en realidad la planificación yo la tengo que pensar en un plan estratégico, yo lo tengo que pensar de forma integral. Es decir, yo
tengo que pensar en el desarrollo económico, yo tengo que pensar en el desarrollo social, yo tengo que pensar en el desarrollo sostenible o ambiental, específicamente en la sustentabilidad ambiental, tengo que pensar en un montón de otros factores, ¿no?, que inciden, y en últimas, el territorio yo lo ordeno a partir de lo que yo estoy pensando estratégicamente, de lo que quiero que sea esa comunidad o esa ciudad. Y en ese marco de ese plan estratégico, pensamos en unos planes sectoriales, y dentro de esos planes sectoriales estaba el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Pero no olvidar que el gran paraguas que contiene, como a todos estos otros planes más concretos, es esa mirada de lo estratégico, hacia dónde quiero que vaya la ciudad y la región en últimas, ¿no? Y bueno, quiero hacer una mención de lo que fue el equipo técnico. Acá coloco simplemente quienes desempeñábamos áreas de coordinación, pero después otro montón de gente más hay detrás de todo este trabajo que se hizo. Bueno, nosotros empezamos con unas premisas, hablamos en ese momento hablábamos de unos ejes, y como verán, eran el eje social, urbano, económico, movilidad y ambiental, pero había un eje muy importante que era el eje del sistema de gestión del plan, porque generalmente y lamentablemente nuestros planes estratégicos terminan siendo libros escritos en una biblioteca. Por eso yo les decía en alguna clase que lo más fácil es formular el proyecto, lo difícil es concretarlo. Y acá, en este punto del sistema de gestión, fue algo que tampoco pudimos resolver, lo teníamos previsto, sabíamos que, pero tampoco tuvimos la posibilidad de desarrollarlo. Y acá tiene que ver mucho el ODS 17, que es el de las alianzas que genero para poder que esto se concrete. Bueno, como les decía, el modelo territorial va a ser simplemente el resultado de lo que yo sueño, aspiro, porque en realidad la planificación es un sueño, es una aspiración, ¿no? De lo que sea lo social, lo urbano, lo económico, lo ambiental, y en el tema de las ciudades es fundamental el tema de la movilidad. Bien, para compartir esta experiencia con ustedes, me pareció fundamental hablarles de lo que fue el proceso participativo. ¿Por qué? Porque para planificar yo puedo hacerlo sola desde mi casa, en un escritorio, leyendo muchos libros, pero si yo realmente quiero que ese plan o ese proyecto responda a las necesidades de la población a quien yo voy a llevarle ese plan, pero además, si yo realmente quiero hacer algo que funcione, algo pertinente, yo tengo que consultarlo, yo tengo que preguntarle a los verdaderos expertos del territorio, que son las personas que viven en él, son las personas que mejor conocen, que saben cuáles son sus falencias, qué es lo que realmente necesitan. Y lo que hacemos los planificadores, las planificadoras, desde mi punto de vista, es simplemente encuadrar una metodología, o tenemos el método por el cual podemos sintetizar o sistematizar esas inquietudes de los pobladores y sus sueños y sus expectativas. Y vuelvo a la palabra sueño, porque creo que es lo que nos da el motor para vivir, o sea, para que la ciudad sea viva, para cualquier comunidad, lo que nos hace levantar todos los días son los sueños que tenemos. Entonces, eso creo que fue lo que nosotros intentamos desarrollar con el proceso participativo, con diferentes niveles, con un órgano consultivo, con un comité asesor, o sea, obviamente hay expertos, académicos, profesionales, más en la Ciudad de La Plata, que en la Ciudad de La Plata tenemos una comunidad académica muy amplia, no solo por la existencia de la Universidad Nacional de La Plata, sino que también hay otras universidades públicas y universidades privadas, pero además muchos institutos de ciencia y tecnología. Entonces es una de las ciudades con mayor presencia de investigadores y postdoctorados y doctorados per cápita en la Argentina. Con lo cual, obviamente teníamos un comité asesor, pero a su vez teníamos los referentes barriales, teníamos al órgano consultivo y teníamos las mesas de trabajo. Entonces, primero hicimos una preparación, que era este grupo técnico conformado
partíamos de una hipótesis para no llegar a la gente con nada. Por eso les digo, es un proceso de sistematizar un poco o modelar esa forma en que vamos a llevarle a los diferentes actores nuestra idea de lo que podría llegar a ser ese plan estratégico, y ahí empezábamos con un diagnóstico y podíamos hacer esa formulación de estrategias y las priorizábamos junto con estos diferentes grupos. Vamos a verlo acá más en concreto en esta diapositiva. Por ejemplo, los talleres locales fueron claves también a la hora de volver a preguntarle a la gente, porque hubo un ida y vuelta, ¿no? En esto de esos proyectos grandes o esa idea macro, cómo lo íbamos concretando en pequeños proyectos para que realmente tuvieran pertinencia. Y algo que sí era clave también, porque el plan estratégico estaba desde la oficina de planeamiento, pero a su vez estaba desde el área de planificación, digamos, territorial. Sí era importante el CUOT, que es el Código de Ordenamiento Urbano, porque es clave el uso del suelo. O sea, el suelo ordena las ciudades. Entonces, había que tener ese equilibrio entre lo que era la política estratégica y lo que era esa ocupación del suelo y cómo lo hacíamos. Bien, nosotros en paralelo a ese plan estratégico estábamos desarrollando también un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que a su vez nos permitió un muy buen diagnóstico, así que logramos compaginar también con una iniciativa, en ese momento era una política nacional, que entraba a potenciar el trabajo del plan estratégico. Bueno, hicimos mesas de trabajo, 14 en total, por cada uno de esos ejes, y en el área ambiental teníamos 3 grandes temas, que era la gestión del riesgo, más con el antecedente de la Ciudad de La Plata, del año 2013, que tuvimos una tragedia con una inundación. El plan de gestión de residuos sólidos, pero también estaba otro tema que era, en su momento lo llamábamos gestión de recursos naturales para la sustentabilidad territorial, que en realidad tendría que haberse llamado la mesa de servicios ecosistémicos. Pero bueno, acá nuevamente, la planificación es un proceso dinámico, en permanente construcción, y por eso es muy importante esto, que sea permeable, abierto, y estar conscientes de que hay cosas que obviamente sí son de base, pero que hay otras que se van a tener que ir actualizando, ¿no? Y que se van a ir mejorando siempre. Bueno, y dentro de, no solamente eran las mesas, donde se convocan actores, bueno, lo que ya sabemos, convocamos a las ONGs, a los vecinos, etcétera, sino que también nos diseñamos una estrategia que a mí me pareció muy interesante, porque fue llevárselo a la gente. Entonces, que el vecino que iba a las ferias, nosotros ahí, por ejemplo, esa carpa es en Plaza Moreno, el día de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos fuimos a todas las ferias que pudimos, a todas las celebraciones que habían, y llegábamos con este mapa. Voy a hacer referencia específicamente a esta actividad, porque a los vecinos les parecía curioso ver la totalidad del mapa de La Plata, porque como les mostraba, parecía que La Plata fuera solamente ese cuadrado, y no, resulta que La Plata es mucho más que ese cuadrado, que es el centro, digamos, el casco histórico. Y también era la posibilidad de preguntarle al vecino, a la vecina, cómo se sueña la ciudad a 2030. Estábamos en el año 2016, entonces había un panorama como a 15 años en ese momento de qué soñaba para su ciudad. Y también era una forma de que la población, la gente, conociera que se estaba desarrollando este proceso del plan estratégico. Bueno, acá en específico, por ejemplo, les traigo lo que fue el Plan Maestro GIRSU. En este proceso participativo usamos también, dentro del proceso de consulta, distintas metodologías, y por ejemplo, hicimos un diagnóstico del tema de los residuos en torno a conflictos y potencialidades, y de ahí sacamos unas ideas fuerza. Todo esto construido con. Hicimos también la metodología del árbol de problemas,
que por ahí capaz en una clase van a ver que es clave en la formulación de proyectos, sobre todo de cooperación internacional. Se utiliza una metodología que es la matriz de marco lógico, que tiene como base este árbol de problemas. Entonces hicimos este árbol de problemas para cada uno de los aspectos de cada eje. Acá, entonces, por ejemplo, acá ya empezábamos a hablar de servicios ecosistémicos, porque aparecía, ¿no? Y acá después volcábamos esto de las ideas fuerza, lo mapeábamos, lo poníamos en el mapa. Acá van a ver más claramente, a ver si yo puedo marcar acá con este es el casco histórico, a ver si lo logran ver acá. Entonces, cuando hablan de la ciudad de La Plata, toda la gente piensa es en esto. Y nosotros le podíamos mostrar a la población que era mucho más, porque era toda esta zona, pero además acá queda Berisso y acá queda Ensenada. Entonces era un gran desafío y logramos, digamos, esas ideas fuerza, colocarlas en lo que sería ese modelo territorial. Este modelo territorial se hizo para cada uno de los ejes. Van a ver acá al costado, por ejemplo, este es para el eje urbano, este para el eje social, y así. Luego pasamos, ya no quisimos llamarlo como ejes, sino que empezamos a llamarlo dimensiones, con 4 ideas fuerza. Fue dinámico nuestro proceso. Entonces, dentro de las dimensiones, estos ejes pasaron a ser dimensiones y las 4 ideas fuerza eran como lo que pensamos que era clave en el modelo de ciudad. En el caso, teníamos la dimensión ambiental, que seguía siendo transversal a todas estas otras ideas fuerza de planeación, pero además teníamos yo a cargo, dentro de la dimensión ambiental, el punto 3, que era la ciudad sostenible y resiliente, que fue la forma como pensamos que podíamos sintetizar todo eso que veíamos. Y acá el equipo técnico, quiero mencionarlo, una compañera, una coequipera, que fue Amalia Elich. Bueno, acá, y nuestra coordinadora, Amparo Arteaga. Genias totales. Un abrazo, si algún día ven este video. Bueno, premisas de la dimensión ambiental. Tenemos entonces, ¿cuáles eran? O sea, teníamos la dimensión ambiental, unas premisas, y para la ciudad sostenible y resiliente, otras. Ahora vamos a ver. Entonces, la dimensión ambiental, ¿qué pensaba de forma transversal para todos estos ejes de la planificación estratégica de la ciudad de La Plata? Pensábamos en una ciudad compacta y multicéntrica, en el acceso universal al hábitat. A ver, la ciudad compacta y multicéntrica, ¿por qué? Porque es una ciudad resiliente, regula la ocupación de las zonas de riesgo, limita el crecimiento de la mancha urbana, piensa en un transporte público multimodal y reduce los tiempos de viaje. ¿Por qué? Porque entonces no todo se concentra en un centro administrativo único, sino que yo descentralizo. Eso es algo que a partir del COVID, del coronavirus, quedó clarísimo para todos y para todas que hay que descentralizar. O sea, todo lo que se pueda, más allá también de la virtualidad, hay que tratar de reducir al máximo las concentraciones de personas. Es insostenible, no solo por un tema ahora de salud pública, sino también por un tema de uso de energía, de calidad de vida, etc. Bueno, en cuanto al acceso universal al hábitat, también es fundamental desde la dimensión ambiental garantizar los servicios básicos. ¿Por qué? Porque tener acceso al agua potable o a un servicio de cloacas, por ejemplo, eso redunda también a su vez en que no tenga, por ejemplo, para el suministro de agua, en nuestro caso, como cuando no tienen red de agua potable, sacan agua del acuífero, agua subterránea, que es un impacto muy grande, que es muy difícil de controlar. En cuanto a los servicios públicos, por ejemplo, si no hay cloaca, entonces se trata, a veces se logra que tengan soluciones individuales las viviendas, que tienen un buen fondo, con sistemas alternativos de tratamiento de cloacas, pero bueno, cuando no se puede, sabemos qué pasa, no hay un control ambiental sobre esto. Bueno, dentro de lo que es el acceso universal al hábitat, entender que el hábitat requiere también espacios públicos verdes, no la plaza de cemento, verdes.
Entonces, que hace parte a la calidad de vida, ¿no? Otro punto es la ciudad sostenible y resiliente, como tal específicamente. Más adelante voy a hablarles de, por ejemplo, nos pensamos en la ciudad de La Plata, el tema de los corredores de biodiversidad, porque ¿qué pasa? Si ustedes ven en la ciudad de La Plata, la inundación que ocurrió, se inundó la ciudad, se inundó gente que jamás pensó que se iba a inundar, y justo se inundó por los lugares donde entubaron arroyos. Entonces, el agua tiene memoria, pero además el agua drena, o sea, naturalmente es así, o sea, por más que entubes el arroyo, el terreno está preparado para que el agua drene y vaya por esas zonas. Entonces, justo se inundan las zonas donde vos ves las manchas de inundación de los arroyos naturales que siempre han existido. Entonces, por eso planteábamos la importancia también de los corredores de biodiversidad, porque en las cuencas altas, que es donde se tiene el humedal que regula también a este arroyo, están totalmente impactados, no tienen la conservación de todo lo que se tiene que tener un control natural, digamos, la flora y la fauna que tendría que tener para que tenga un ciclo más natural. Por lo tanto, el agua no tiene lugar tampoco donde hacer su infiltración, por eso es como todo una solución, lo que ahorita llamarían dentro de lo que son los planes de acción climática, soluciones verdes o soluciones basadas en la naturaleza. Los corredores de la biodiversidad era una estrategia que planteábamos. Bueno, y dentro de esa ciudad sostenible y resiliente, el plan maestro de Hirsu, que ya después voy a contarles en detalle. Y el desarrollo económico productivo regional, porque en la ciudad de La Plata, o el municipio de La Plata, que no es solamente mirar la parte urbana, sino también la parte rural, tiene un gran componente flor y fruta y hortícola. Entonces, mucha de la verdura y la fruta que se vende en el mercado central de Buenos Aires es procedente del cordón de La Plata. Por lo tanto, es una zona que lamentablemente, por no tener prácticas responsables, está sumamente contaminada por el uso de agrotóxicos, por el uso de invernaderos que impermeabilizan la superficie, por la sobreexplotación y pérdida del suelo. Entonces, como que también se necesita conservar ese desarrollo económico productivo de la región, pero se necesitan revertir las prácticas y las formas como se están haciendo. Bien, ahora vamos al punto 3, ¿no? De la ciudad sostenible y resiliente. ¿Cómo lo pensamos? Entonces, planteábamos que la ciudad sostenible y resiliente era la que planificaba teniendo en cuenta la interacción entre lo urbano, lo suburbano y lo rural, y también con un soporte y una sustentabilidad a largo plazo. O sea, es hacer eco de lo que dice la Constitución en el artículo 41, garantizar el medio ambiente para nuestras generaciones y las generaciones venideras. Y también integrar esa dimensión que combina lo económico con una buena calidad de vida, con todo el desarrollo social, con los bienes ambientales y los servicios ecosistémicos. Bien, vamos a avanzar un poco más de estos conceptos que después ustedes pueden verlo en la presentación. Teníamos este diagnóstico, que eso no es menor. Por primera vez, hace muchos años, no teníamos un diagnóstico de la ciudad. Tuvimos un problema y es que el último censo en la Argentina es del año 2010, con lo cual muchos datos son muy viejos, pero bueno, era lo que teníamos, son los datos oficiales. Esperamos que haya un censo que nos pueda actualizar mucho esta información. Pero era poner sobre relieve cuál era, con números y cifras, cuál era la situación de la ciudad. Esto no lo teníamos en la ciudad de La Plata. Con cifras, con porcentajes en temas de cobertura, por ejemplo, de servicios básicos, y no se podía creer que en la capital de la provincia de Buenos Aires hubiese el déficit, van a ver en rojo, el déficit de la cobertura de servicios públicos. Con lo cual, volvemos a un tema de equidad urbana, que eso también es ambiental. Van a ver que la mayor cobertura está en el centro y que los sectores
de la periferia tienen baja cobertura. ¿Qué pasa? Que muchos de estos sectores no son solo poblaciones vulnerables, sino que también hay muchos countries, barrios privados y desarrollos, digamos, con el plan Procrear y eso. Es decir, no se integra el desarrollo que se necesita en el caso específico del plan Procrear, que es un plan que solucionó y soluciona un problema real de vivienda, sino lo integro a lo que sería toda una lógica urbana, pensar de forma sistémica y integral el uso del suelo, precisamente. Bueno, entonces hicimos un diagnóstico de los conflictos. Por ejemplo, en el caso de los residuos, encontramos que en la ciudad de La Plata se separa, hay una recolección diferenciada desde el año 2008, finales del 2008, comienzos del 2009, donde usted en una bolsa verde coloca todo lo que es cartón, plástico, todo lo que es seco, y eso va directo a las cooperativas de recicladores. Y lo húmedo, o lo no reciclable, va a una planta del SEAMSE, que una planta que ya estaba, no podía usarse más, se pasó, ahora se tiene, y en ese momento estábamos en ese proceso de tener una nueva planta con un nuevo sistema, que ya no era relleno sanitario, sino una planta de tratamiento mecánico biológico. Entonces, poder tener las cifras de generación diaria de residuos, la generación per cápita, analizar la frecuencia de la recolección, qué tal estaba. En el marco de esto hicimos una licitación, unos pliegos para licitar el nuevo sistema de recolección, y también acá en el conflicto aparece que no teníamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, y gracias al programa del BID pudimos hacer ese inventario. Bueno, acá lo que les decía, este es el casco, toda esta zona es el cordón florifruti-hortícola, y este es uno de la capacidad productiva de este suelo, de este color, es la mejor del mundo. Y es un suelo que se ha perdido. Esto es irrecuperable, o sea, se puede recuperar, obviamente, pero no puede ser que no se apliquen políticas correctas, adecuadas. Por ejemplo, toda esta zona está impermeabilizada por los invernáculos para garantizar una producción masiva, que no respeta los tiempos, el clima, no son productos de temporada, vos tenés frutilla todo el año, pero eso también así implica que uses agrotóxicos, en fin, bueno, es muy complejo el tema. Bueno, sobre la cantidad de espacios verdes, hicimos ese inventario. Acá era importante señalar los espacios verdes de calidad. Como pueden ver, la mayor cantidad está dentro del casco. Y después, hacia la afuera, es otra ciudad. Perdió totalmente su lógica. Bueno, después les voy a dejar para que lo puedan ver bien, todo este diagnóstico, porque me interesa poder desarrollar los otros temas. Bien. ¿Cuáles eran los ejes de trabajo de esa ciudad sostenible y resiliente? Los bienes y servicios ambientales, ahí ya aparece el concepto. El plan maestro GIRSU, la gestión del riesgo del plan de acción climática y el tema del espacio público. Entonces, frente a esos 4 ejes de trabajo, logramos avanzar con proyectos. Acá, entonces, se habla de los servicios ambientales, el tema de los corredores de biodiversidad, en la gestión del riesgo. Empezamos a hablar de lo que era el plan de acción climática en el año 2017. Acá es importante resaltar que la ciudad de La Plata es parte del programa de Naciones Unidas de la ciudad resiliente, mi ciudad se está preparando, que trata de cumplir lo que sería ahora el protocolo de Kioto, perdón, el marco de Sendai. Tengo el protocolo de Kioto metido por un curso que estoy haciendo. El marco de Sendai, que es el que se aplica para la reducción de riesgo. Y, bueno, cómo empezar a hablar de la acción climática. Y acá hablábamos en ese momento de obras estructurales. Pero bueno, por eso les digo, ahorita leo estas cosas y ya hay varias que las empezaría a cambiar. Bueno, y también pensamos en el tema del cómo colocar en valor sistemas de espacio públicos verdes, las nuevas plazas fuera del casco, parques, plazas verdes también para dejar el asfalto, más en una ciudad que se inunda, grandes parques dentro de la ciudad
fuera del casco, ¿no? O sea, cómo llenar de espacio público de calidad, como tiene la gente del casco perfecto, que también lo tenga la periferia, y la puesta en valor del espacio público existente. Y también las diagonales verdes, la circunvalación, bueno, toda una intervención en el espacio público de la ciudad. Y la idea de la macromanzana, que esto es inspirador. Salvador es un urbanista de Barcelona que, bueno, ha desarrollado esto. En cuanto puedan, yo les voy a pasar un video para que un poco tengan la idea de qué se trata. Bien, vamos entonces. El modelo territorial de la ciudad sostenible y resiliente fue esta. Acá entonces van a ver que este parque ecológico que ya existe hoy, queríamos replicar algo así con el parque del oeste y este parque del sur. Acá van a ver que está demarcada la protección a la zona del arroyo del pescado para evitar que siga creciendo la ciudad hacia este costado, que es una zona inundable totalmente, pero además para preservarla como patrimonio natural. Y, por ejemplo, van a ver que acá están los corredores de biodiversidad marcados por los arroyos y acá estas nubecitas que son en las cabeceras donde nacen los arroyos, que también necesitan una protección especial por toda la función ecosistémica que cumplen, ¿no? Y esos arroyos todos van a dar al Río de la Plata, con lo cual también se necesita en algún momento articular con Ensenada y con Berisso. Junto con esto que yo les digo, la mirada regional y el enfoque sistémico, y esto es el tema del espacio público, cómo se piensan las veredas, el tema de la movilidad. Bueno, acá está al lado lo que es el Plan Maestro Girsu, las soluciones basadas en la naturaleza, ya empezamos a hablar, me gusta. Recuperación de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el código de edificación en una ciudad que se inunda, que por ejemplo yo voy a tener unos retenedores del agua lluvia dentro de los edificios, o, por ejemplo, las superficies de absorción, cómo se garantizan de las nuevas construcciones que se aprueben, cómo sí o sí me tienen que respetar que no todo tiene que ser cemento, en fin. La gestión del riesgo y la resiliencia, entonces, cómo combinar ese plan de acción climática junto con el plan de gestión del riesgo, la plataforma local de riesgo que lo indica el marco de Sendai, y bueno, la educación ambiental que tiene que ser algo transversal a todos los temas. No solamente es un tema de educación ambiental para el tema de residuos, sino que es un tema transversal, la educación ambiental para todos estos aspectos, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ya estaría en hora. El plan maestro Girsu, que ese tenía un periodo mucho más corto, que era pensado para los 4 años de la gestión de Garro, después fue reelecto. Primero quiero destacar que se constituyó una mesa ejecutiva donde teníamos muchas áreas del municipio, porque pasa esto, el tema de residuos es también un poco transversal, tiene que tener a muchas áreas en la mesa. Tuvimos, por suerte, el asesoramiento del Ministerio de Ambiente de Nación, tuvimos la participación de ONGs y, por ejemplo, se destaca la parte de la Secretaría de Educación del municipio, la parte de control ambiental, porque precisamente el tema de residuos necesita mucho control, y la parte de comunicación, porque también es fundamental en la ciudad, para la gestión de residuos, comunicar muy claramente todo, pero bueno, articulado con gente que sepa de educación, en fin. Muy interesante el trabajo que logramos, un grupo de trabajo enorme. Hicimos un primer diagnóstico de un desastre, lo que se encontró. Las canteras, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en un diagnóstico que presenté de los residuos, resulta que lo que estaba yendo al CEAMSE se había reducido al relleno sanitario porque no se enterraba. El municipio lo tiraba en una cantera para ahorrarse el pago. El CEAMSE te cobra por tonelada. Entonces eso iba a una cantera que se convirtieron en basurales a cielo abierto por el mismo municipio. Bien.
Estos eran los camiones de recolección de residuos. Bueno, el tema de los carreros. Esta era la situación de las cooperativas de recuperadores urbanos, totalmente sin condiciones dignas de trabajo, totalmente en unas condiciones muy precarias, insanas, indignas, muy triste. Bueno, el propósito, contribuir a la sustentabilidad ambiental de la ciudad a partir de todo lo que era como objetivo general. ¿Cuál era nuestro propósito con un plan maestro de gestión de residuos? Disminuir lo que va a disposición final. O sea, basura cero, que parece ser una utopía, en realidad tiene que ser como a lo que hay que apuntar, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer siempre en el tema de residuos es tratar de no generarlo. Ese es el primer paso. Y bueno, con unos objetivos específicos bien claros. Y teníamos las 3 R's. Sé que ahora hablan de 7 R's, 5 R's, en fin, pero bueno. Los ODS en particular hablan, por ejemplo, de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Y acá les estoy mostrando un flyer que lo construimos conjuntamente con las expertas en educación y las personas encargadas de la comunicación de la ciudad. Así que eran consignas cortas, concretas, muy claras para los ciudadanos. Explicarle a las personas por diferentes medios qué va en cada bolsa, cómo tiene que hacerlo, si los días de lluvia sale o no sale. Bueno, y pensábamos entonces, un primer objetivo era la valorización de residuos que generalmente enterrábamos, que es una locura, por ejemplo, como los residuos de poda o los áridos, que si se establecen plantas de su tratamiento, se revalorizan y vuelven a entrar al proceso productivo. Ejemplo de esto, estas fotos son de la planta que hay en Villa Soldati, en Capital. Establecer puntos verdes, o sea, además de la recolección diferenciada, establecer estos puntos verdes donde la gente pueda ir en su auto a colocar tanto los residuos secos como los residuos no habituales. Hice una poda, ¿qué hago? No tengo que esperar a que pase el camión, voy en el auto y lo llevo y lo puedo disponer. En Rafaela hay uno pequeño, pero funciona bastante bien. Así que acá inclusive llegamos a hacer todo el diseño de ese punto verde. Puntos verdes en las localidades, eso serían las delegaciones, para que los vecinos también puedan llevarlo. Todo eso complementario a la recolección diferenciada. ¿Por qué? Porque yo tengo que apuntar a que a la cooperativa le llegue el material lo más seco posible y limpio, ¿no? Y que la mayoría del material vaya muy bien separado y que lo que más se recolecte sea la bolsa verde, más que la negra. Bueno, y acá estaban estos puntos limpios también dentro de la ciudad, que era en sitios donde se concentra mucha gente, que van los fines de semana o que entre semana son sitios de esparcimiento, porque también cumplían una función. Y por ejemplo, ¿por qué este tiene paneles solares? Ya eso también era una estrategia de educación y de comunicación. Entonces, era muy interesante el enfoque. Pensamos en nuevos recorridos, en las coberturas de la recolección, y el punto verde móvil, que este tenía más una función de educación meramente. Que ahí nos entrábamos, estábamos repartiendo volantes o explicando, o con juegos, diseñamos unos juegos para niños, no los puse en la diapositiva, pero bueno, estaba muy bueno. Los centros verdes, entonces, las cooperativas, lo que eran, ¿vieron esas fotos? Bueno, pensamos que pasen a ser centros verdes donde sean realmente lugares reconocidas como empresas de economía social con condiciones dignas. La foto de acá abajo es de la cooperativa Solplat, que fue ejemplar en su momento en la ciudad de La Plata, pero que demuestra que se puede. O sea, si hay voluntad, siempre se puede todo. Entonces, ¿cómo esas cooperativas se convertían en centros verdes? Esto, mejoramiento de las condiciones de trabajo para los carreros, porque claro, hay que preservar la salud y el bienestar animal, y a su vez necesitamos que las condiciones de los carreros también mejoren.
Entonces, ¿cómo combinar toda esa complejidad social? Y este centro de acopio es, como todos estos centros verdes, estas cooperativas, estaban también haciendo su trabajo de recolección, o sea, recolección no, de separación y de acondicionamiento del material que les llegaba en la recolección diferenciada, era clave para nosotros, era muy importante concentrar todo ese material en una sola cooperativa, que se llama de segundo nivel, por el tema de la comercialización. En ese momento no hablamos todavía de generarle un valor agregado a un producto. Por ejemplo, que el PET no se venda, sino que podamos generarlo ya, a darle cierta transformación que pueda ser ya material para exportar, en fin. O sea, ahora ha avanzado mucho el tema. Bueno, y por último estaba la disposición final, que era el proyecto de la planta de tratamiento mecánico biológico, que es la que hoy funciona en Ensenada. Bueno, ese era el recuento de lo que fue la experiencia del plan estratégico y en particular el plan sectorial de gestión de residuos sólidos urbanos. Espero que les haya gustado la presentación, que haya sido de su interés. Y ahí tienen mis datos de contacto en cualquier duda que les pueda servir, responder. Bueno, muchas gracias.